Acción de Gracias solía ser mi fiesta favorita. La comida, el aire fresco. La forma en que toda la familia se amontonaba en una casa como payasos en un coche. Me encantaba el caos, hasta que me convertí en el villano de la historia. Me llamo Alex. Tengo 29 años, y por primera vez en mi vida no recibí la invitación. Ni un mensaje de texto, ni una llamada, ni una ¿qué hora vienes? Solo silencio. Me enteré de la cena por una foto que publicó mi tío. Estaban todos excepto yo. Pero supongo que debería retroceder. Soy el mayor de tres. El responsable. Según cada boletín de notas que mi madre afirmó mientras crecía, eso significaba que me culpaban primero cuando algo se rompía, me elogiaban el último cuando algo funcionaba, y de alguna manera siempre terminaba llevando a todos a la escuela, incluso cuando no tenía dinero para la gasolina. Mi hermana Lena tiene 26 años. Trabaja a tiempo parcial como estratega de redes sociales, lo que sea que eso signifique, y todavía vive en casa. Mi hermano Josh tiene 22 años. Conduce una motocicleta que no puede pagar y una vez me pidió prestado mi portátil durante un semestre sin preguntar. Spoiler, nunca lo recuperé. Mi madre es complicada, el tipo de mujer que puede hacerte sentir culpable por estornudar demasiado fuerte. Está obsesionada con las apariencias. No publiques eso. No quiero que la gente piense que somos desordenados y habla como si nuestra familia fuera una especie de dinastía cuando en realidad somos solo un hogar de clase media en el norte del estado de Nueva York con un techo que gotea y un gato muy crítico. Mi padre, él se fue cuando yo tenía 16 años. Otra historia para otro momento. Así que, cuando me gradué de la universidad antes de tiempo, conseguí un trabajo en bienes raíces comerciales y compré una casa antes de cumplir los 28. Esperaba quizás un pequeño reconocimiento. En cambio, mi madre actuó como si la hubiera traicionado al no quedarme cerca de casa. Y por cerca se refería a emocionalmente codependiente y financieramente atado. El Acción de Gracias del año pasado terminó en desastre. Josh apareció borracho. Len atrajo a un chico que acababa de conocer en Tinder. Y cuando sugerí que tal vez el próximo año mantuviéramos las cosas más pequeñas, mi madre se volvió contra mí como si hubiera pateado a su perro. Siempre te crees mejor que nosotros, espetó, golpeando el puré de papas tan fuerte que salpicó mi camisa. Tal vez el año que viene quédate en casa si es tan insoportable. Fue uno de esos comentarios destinados a picar, pero no a perdurar. O eso pensé. Avanzamos hasta este año. Llegó noviembre y esperé. No iba a rogar por una invitación. Ya superé eso, pero asumí que alguien se comunicaría. Un mensaje de texto. Un meme, un vago que haces para Acción de Gracias. Pero cuanto más nos acercábamos, más me zumbaba el silencio en el oído. Luego vino la llamada. Era martes. Estaba en mi hora de almuerzo, comiendo un sándwich tibio y viendo repeticiones de Shark Tank cuando sonó mi teléfono. Mamá. Hola, dije, tratando de mantener mi tono ligero. Solo quería ser clara para que no haya confusión, dijo ella de inmediato. Vamos a mantener las cosas sencillas este año. Solo el núcleo familiar. Ha sido un año tenso, Alex. Y creo que a todos les vendría bien un poco menos de drama. Parpadeé. Núcleo familiar. Soy tu hijo. Lo sé, dijo ella, a la defensiva ahora. Pero traes tensión. Siempre tienes opiniones. Haces que la gente se sienta juzgada. ¿Hago que la gente se sienta juzgada? Repetí, atónito. Mamá, Lena trajo un extraño a Acción de Gracias el año pasado que robó nuestra licuadora. Fue un malentendido, espetó ella. No retuerzas las cosas. Josh literalmente comenzó una pelea en la entrada. Dije, elevando mi voz, porque tú lo provocaste. Siempre te crees por encima de todos. Ahí estaba. Esa frase que siempre suelta cuando no quiere admitir que está mostrando favoritismo. Terminé la llamada antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Me quedé mirando mi teléfono, tratando de descifrar si me sentía más herido o más enojado. Ambos, supongo. Decidí pasar Acción de Gracias solo. Hace un pollo y se puré de papas instantáneo. Incluso encendí una vela como una triste parodia de dicha doméstica. Estaba bien, de verdad lo estaba, hasta que mi teléfono vibró a las 7:12 p.m. Era una foto del tío Rob. El pie de foto decía, finalmente. Una fiesta tranquila. Hice zoom, mi madre sonriendo. Joy sosteniendo una cerveza. Lena en primer plano como si fuera la dueña del lugar. Incluso mi primo Frankie había venido, y él vive en Ohio. Había una silla vacía en la mesa, una silla donde yo me habría sentado. No sé qué me hizo hacerlo. Tal vez despecho, tal vez claridad, tal vez simplemente estaba harto de ser el saco de boxeo de la familia. Pero caminé hacia mi archivador, saqué una carpeta de Manila y tomé una foto de la factura del impuesto a la propiedad. Verás. La casa en la que estaban celebrando es técnicamente mía. Cuando mi padre se fue, me cedió su mitad de la propiedad como parte de un feo acuerdo legal del que nadie habla. Pagué las deudas, refinancié la hipoteca y dejé que mi madre se quedara sin pagar alquiler por culpa y obligación. Pero los impuestos, esos todavía están a mi nombre. Y vencían al día siguiente, así que le envié la captura de pantalla al tío Rob, quien tiene un negocio de paisajismo y una vez me había ofrecido ayudarme a quitarme la casa de encima por poco dinero. Escribí, vencen mañana. Buena suerte. 10 minutos después, mi teléfono se encendió. La primera llamada fue de mamá, luego Lena, luego Josh, luego de vuelta a mamá. 7 llamadas seguidas. Todas ignoradas. Luego comenzaron los mensajes de texto. ¿Qué hiciste? Alex, no seas así. Esto es bajo. Incluso para ti, vas a arruinar Acción de Gracias. Me quedé mirando la pantalla mientras vibraba con pánico. Por una vez, no me estaban ignorando. Por una vez. Se dieron cuenta de que no era un personaje secundario olvidado en su narrativa de imagen perfecta. Pero no respondí. Aún no. Porque una parte de mí quería escuchar lo que dirían cuando contestara. Si se disculparían, si al menos lo intentarían, o si esto era solo otra actuación en el largo drama que es mi familia. Y entonces, justo cuando agarré el teléfono, dejó de sonar. Todo se quedó en silencio hasta que un buzón de voz. Y lo que escuché en ese mensaje lo cambió todo.
No escuché el buzón de voz de inmediato. Dejé que se quedara allí en mis notificaciones como una herida que no quería tocar. Me serví una bebida, algo más fuerte que vino, y me senté en el sofá mirando la chimenea parpadear en la pantalla del televisor porque no tenía una chimenea real. El pollo ya estaba frío. El puré de papas intacto. Todo se sentía como una actuación para la que no tuve la oportunidad de audicionar. Pero finalmente, la curiosidad se abrió camino a través del último hilo de contención, y le di a reproducir. Era la voz de mi madre, cansada, monótona, pero no había disculpa, ni ablandamiento. Ni siquiera una migaja de remordimiento. En cambio, habló como si estuviera dictando una carta. Alex, comenzó. No sé lo que se suponía que probaba esa pequeña acrobacia, pero si crees que puedes tomar a esta familia como rehén solo porque tienes tu nombre en un papel, estás equivocado. Una pausa. Luego el verdadero veneno. Siempre has necesitado sentirte importante. Eso lo sacaste de tu padre, esa misma necesidad de controlarlo todo. Y al igual que él, terminarás solo. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Me senté allí, teléfono en mano, escuchando el silencio, después de sus palabras como si de alguna manera pudiera llenar lo que no dijo. No, te extrañamos. No. Hablemos. Solo un ataque quirúrgico al estómago y un frío clic de desconexión. El buzón de voz solo duró 32 segundos. Pero lo reproduje 3 veces como un tonto tratando de encontrar un significado oculto. Spoiler, no había ninguno. Quería decir cada palabra. Esa noche no dormí mucho. Seguí pensando en todas las veces que había puesto excusas por ella, por todos ellos. Los cumpleaños en los que se olvidaron de llamar pero estaban ocupados. Las veces que me ofrecí ayudar con las cuentas y me dijeron que estaba tratando de comprar su amor. Las fiestas en las que fui el conductor designado mientras Josh tropezaba con el ponche y Lena tuiteaba el drama familiar en vivo por atención. Y a pesar de todo, me dije a mí mismo que esto era lo que hacían las familias. Discuten, se hieren, pero se quedan, ¿verdad? Excepto que yo siempre fui el que se quedaba, manteniéndose paciente, manteniéndose generoso, manteniéndose en silencio. Hasta ahora, no respondía al buzón de voz, no respondía a los mensajes de texto ni a las llamadas perdidas. Me tomé los siguientes 2 días libres del trabajo y conduje hasta la cabaña que mi padre me dejó en el norte del estado. No había estado allí en años, no desde que falleció. Estaba vieja, polvorienta y medio congelada, pero era mía. Y lo más importante, estaba tranquila allí fuera, sin señal de celular y solo el sonido del viento contra las ventanas. Finalmente me permití sentirlo, no solo la ira, sino el duelo, porque eso era realmente lamentar una familia que nunca me vio de verdad, lamentar una infancia pasada tratando de ganarme el afecto como si fuera una recompensa en lugar de algo dado. El sábado volví a la realidad. Mi bandeja de entrada estaba llena, algunos correos electrónicos del trabajo, un mensaje de spam sobre seguro de coche, y 5 mensajes de texto de Lena. No puedes simplemente ignorarnos. No sé lo que estás tratando de probar. Esto es realmente una locura. Vas a pagarlo. Siquiera, no me obligues a ir a tu casa. Ese último me hizo reír. No porque fuera gracioso, sino porque era tan completamente Lena. Siempre pensó que aparecer sin ser invitada era una especie de movimiento de poder. Efectivamente. Alrededor del mediodía, escuché el zumbido del intercomunicador de mi apartamento. Lo ignoré. Luego vino el golpe, luego el golpe fuerte. Luego el sonido de alguien tratando de mover la manija de la puerta. Abrí la puerta lo justo para bloquear el marco con mi pie. Lena estaba allí con un abrigo grueso, gafas de sol y una mirada como si estuviera entrando a un tribunal en lugar del apartamento de su hermano. Estás siendo un idiota, dijo a modo de saludo. Me alegra verte también. Lo digo, en serio, Alex. Estás empeorando todo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Recordarles que la casa no es gratis. Ella puso los ojos en blanco y me empujó, sintiéndose como en casa como siempre hacía. Se dejó caer en el sofá. Se quitó las botas y sacó su teléfono como si fuera una visita de rutina. Mamá está enloqueciendo, dijo, sin mirarme. Está convencida de que vas a desalojarla. Nunca dije eso. Bueno, no dijiste nada, lo cual en el mundo de mamá es peor. Me senté frente a ella, con los brazos cruzados. ¿Por qué estás realmente aquí, Lena? Ella dudó, luego lo dijo justo como temía que lo haría. Quiere transferir la propiedad a su nombre. Me reí, no una risita. Una carcajada completa y atónita que resonó en mi pecho. ¿Quiere qué? Dijo que es mejor si la casa es legalmente suya. Menos tensión, de esa manera. No puedes volver a hacer este tipo de juego de poder. La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Déjame aclarar esto. Todos me excluyen de Acción de Gracias. Se burlan de mí, hablan a mis espaldas. ¿Y ahora quieres que les entregue la escritura solo para que puedan seguir fingiendo que no existo? Lena se movió incómoda. Estás haciendo esto más dramático de lo necesario, ¿no? Lo estoy haciendo real. Quizás por primera vez. Ella se puso de pie, sintiendo claramente que la conversación se estaba desmoronando. Mira, dijo, suavizando la voz, no quiero pelear. Solo quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Normal para ti significa fingir que no importo a menos que necesiten algo. Ella hizo una mueca. Eso no es. ¿Verdad no lo es? Hubo una larga pausa. Luego susurró algo que no esperaba. Está planeando emprender acciones legales. Eso me dejó en silencio. ¿Acciones legales por qué? Ella afirma que papá solo te dio la escritura porque lo manipulaste mientras estaba enfermo. Dice que va a impugnar la transferencia. La habitación se tambaleó un poco. Me levanté. Caminé hacia la cocina y agarré el mostrador para mantenerme firme. Pensé que antes estaba enojado, pero esto era diferente. Esto era traición. Traición profunda y calculada. Ella sabe que eso no es verdad, dije, con la voz baja. Ella cree que lo es, ofreció Lena débilmente. O al menos se ha convencido a sí misma. No me di la vuelta. No podía. Sí lo hacía. Podría decir algo de lo que no podría retractarme.
Lena se fue poco después, murmurando algo acerca de tratar de mantener la paz. No la acompañé a la salida. Esa noche, desenterré la vieja carpeta de documentos legales, la transferencia de la escritura, las cartas notariadas. Incluso la nota escrita a mano de mi padre, diciéndome con letra temblorosa, te lo ganaste. Alex, manténlo a salvo. Me quedé mirando esa nota durante mucho tiempo. Mi padre no era perfecto. Se fue, cometió errores, pero me vio. Confió en mí. Y ahora, las personas que se suponía que me amaban incondicionalmente estaban tratando de deshacer su última decisión. ¿Para qué? ¿Despecho? ¿Control? No volví a dormir esa noche. El domingo por la mañana llegó con otra sorpresa. El tío Rob había publicado una segunda foto. Esta mostraba a mi madre de pie en el porche, sosteniendo un trozo de papel. El pie de foto decía, la familia se mantiene unida pase lo que pase. Pero lo que me llamó la atención no fue el pie de foto, fue el ángulo, la forma en que el papel estaba inclinado lo suficiente para que lo reconociera. Era una captura de pantalla de la firma de mi padre, recortada fuera de contexto. Hice zoom, mejoré, incliné. Fue un movimiento claro y calculado. Estaban tratando de adelantarse a la narrativa, tratando de hacer creer que yo lo falsifiqué, como si yo fuera el hijo desagradecido que buscaba venganza. Ese fue el momento en que algo se rompió en mí, no tristeza, no ira, ni siquiera traición, resolución. Saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. No por venganza, todavía no, sino para prepararme, porque querían una guerra. No tenía ni idea con quién se estaban metiendo. No respondí ninguna llamada esa semana, ni de Lena, ni de Josh, y definitivamente no de mi madre. Ignoré cada pitido, cada notificación, cada buzón de voz de solo quiero hablar, que sonaba más como una amenaza velada que como una rama de olivo. Era más fácil permanecer en silencio, no decir nada, pero por dentro me estaba desmoronando. Cada día se sentía como si estuviera caminando bajo el agua, pesado y lento, con una presión invisible presionando contra mi pecho. El verdadero golpe en el estómago llegó el lunes por la mañana. Inicié sesión en mi banca en línea para transferir fondos para los impuestos a la propiedad pensando que tal vez lo pagaría por costumbre, solo para evitar que las cosas explotaran demasiado rápido. Fue cuando noté algo extraño, un retiro, uno grande, de una cuenta que no había tocado en meses. Parpadeante la pantalla. 2,400 transferidos a través de la aplicación móvil a nombre de Lena. Me recosté, con el corazón en la garganta. ¿Cómo pudo ella? Entonces recordé. Hace meses la ayudé a establecer un nuevo sistema de presupuesto después de que uno de sus trabajos como freelance se cayera. Había perdido un cliente. No podía pagar el alquiler y lloró por teléfono hasta que me ofrecí ayudarla a retomar el rumbo. Creé acceso conjunto a una cuenta de ahorros de emergencia bajo mi nombre solo para que ella la usara en caso de que las cosas volvieran a ir mal. Me dije a mí mismo que estaba siendo inteligente, siendo generoso. Me dije a mí mismo que podía confiar en ella. Ella debe haber guardado el inicio de sesión. Llamé al banco y congelé la cuenta. Reporté el retiro no autorizado. La representante al teléfono se disculpó y me dijo que lo investigarían, pero ambos sabíamos lo lento que sería ese proceso. Colgué sin darle las gracias. Esa tarde le envié a Lena un solo mensaje de texto. ¿Tomaste dinero de mis ahorros? Su respuesta llegó al instante. Lo pedí prestado. Mamá lo necesitaba para una consulta con el abogado. Mi mandíbula se apretó. Escribí, borré. Volví a escribir. Lo robaste. No era tuyo. Ni siquiera preguntaste. Ella no lo negó. En cambio, se reafirmó. Sabía que te asustarías. Por eso no pregunté. Estás tan obsesionado con el control. Alex, es patético. Ahí estaba de nuevo. El estribillo familiar. Control. La palabra a la que todos se aferraban cada vez que yo establecía un límite o aplicaba consecuencias. Ellos lo llamaban controlar. Yo lo llamaba supervivencia. La traición dolió más de lo que esperaba. No por el dinero, sino porque, después de todo, todavía me veían como una cuenta bancaria con mala actitud. Esa noche, me senté en la oscuridad y me permití descontrolarme. Pensé en cortar completamente con ellos, cambiar mi número. Vender la casa sin avisarles solo para dejar clara mi postura. Me imaginé a mí mismo de pie en el porche con un cartel de se vende, mientras mi madre gritaba desde la ventana principal. La imagen debería haberme hecho sentir mejor, pero no lo hizo porque yo no quería venganza. No realmente. Quería distancia, quería paz y, sobre todo, quería dejar de necesitar su aprobación como si fuera oxígeno. A la mañana siguiente, llamé para reportarme enfermo. Le dije a mi jefe que tenía gripe. Él no me creyó. Pero no insistió. Hice una maleta de lona, agarré mi portátil y conduje 4 horas al norte, a la cabaña otra vez. Esta vez me quedé una semana. Al principio pensé que me volvería loco sin el ruido, sin tráfico de la ciudad, sin checks grupales, solo árboles, viento y la ardilla ocasional correteando por el techo. Pero después del segundo día comencé a sentirme más ligero. Me despertaba temprano. Tomaba café en el porche, leía un libro que no había tocado en años. Incluso comencé a dibujar en un viejo cuaderno que encontré enterrado en un cajón. Algo que solía hacer en la universidad antes de que la vida se volviera demasiado ocupada y mi familia demasiado ruidosa. Una noche, saqué mi portátil y abrí un documento en blanco. Sin Allende. Sin trabajo, solo un cursor parpadeante. Y comencé a escribir. No era nada especial, solo algunos pensamientos, recuerdos. Cosas que nunca había dicho en voz alta. Escribí sobre mi padre, sobre la fuerza tranquila que mantuvo en sus últimos meses, sobre cómo incluso cuando se estaba muriendo nunca me pidió nada, pero me dejó la casa, la escritura, el voto de confianza final que nadie más en mi familia me había ofrecido. Escribí sobre acción de gracias, sobre esa foto, sobre cómo se sentía ser eliminado de una vida que ayudé a construir. Era desordenado, divagante, personal.
Pero se sintió como respirar de nuevo. Cada día agregaba más, no para nadie más, solo para mí. No me di cuenta en ese momento, pero ese diario, ese revoltijo de pensamientos, duelo y resiliencia, fue el primer ladrillo para reconstruirme a mí mismo. Cuando regresé a la ciudad, me sentí diferente. No sanado, no reparado, sino más firme. Reactivé mis cuentas, cambié contraseñas, cerré la cuenta de ahorros de emergencia, envié un correo electrónico al banco para hacer seguimiento al caso de fraude y envié una solicitud formal para que Elena me devolviera el dinero. Sabía que ella no lo haría, pero el acto de establecer el límite fue suficiente. Luego contraté a un nuevo abogado, uno especializado en disputas de herencias y dinámicas familiares tóxicas. Revisamos los documentos originales de la propiedad, la nota de mi padre, los acuerdos de transferencia, cada pedazo de papel que tenía y que probaba mi reclamo. Mi abogada, Verónica, afilada como una cuchilla y el doble de tranquila, me aseguró que teníamos un caso sólido. Tendrían que probar que fue coaccionado, dijo, hojeando los archivos, lo cual, basándose en estas fechas y esta nota, no harán. Pueden arrojar piedras, pero legalmente están en casas de cristal. No sonreí, todavía no, pero fue la primera vez que sentí que no estaba solo en la lucha. Para febrero, el polvo había comenzado a sentarse. Lena dejó de enviar mensajes de texto. Josh me dejó de seguir en todo. Mi madre envió un último correo electrónico, corto, amargo y completamente teatral. Espero que seas feliz, Alex. Has dividido a esta familia. No respondí. En cambio, seguí escribiendo. Todas las mañanas, antes de ir a trabajar, pasaba una hora escribiendo en mi diario. Luego se convirtieron en dos. Luego comencé a reformular mis entradas en ensayos. Luego envié uno por capricho a una pequeña publicación en línea que se centraba en el distanciamiento familiar. Lo aceptaron. Una semana después, lo publicaron bajo un seudónimo. La respuesta fue abrumadora. Docenas de comentarios de extraños que decían que se veían a sí mismos en mis palabras. Correos electrónicos de personas que habían pasado por algo similar. Algunos incluso me contactaron solo para darme las gracias. Esa noche lloré, no por la tensión, sino porque por primera vez me di cuenta de que no estaba roto, solo doblado. Y doblarse no es lo mismo que romperse. El ensayo se convirtió en una serie, luego en una columna regular. Unos meses después, un editor de una editorial de tamaño mediano me contactó y me preguntó si alguna vez había considerado escribir unas memorias. Al principio me reí de la idea. ¿Quién querría leer sobre mí? Pero luego recordé los buzones de voz, las sonrisas falsas en esas fotos familiares, el frío silencio que seguía a cada momento en que me atrevía a hablar. Quizás alguien querría leer eso, quizás alguien lo necesitaba. Así que dije que sí, firmé el contrato a principios de abril. El adelanto no fue enorme, pero fue más que simbólico. Significaba que mi historia tenía valor, que yo tenía valor, incluso sin su aprobación, especialmente sin ella. Todavía vivo en el mismo apartamento, sigo pasando por la misma cafetería cada mañana. Pero algo dentro de mí ha cambiado. Ya no me estremezco cuando veo una foto familiar. Ya no reviso mi teléfono esperando mensajes de texto que nunca llegan. Todavía los extraño a veces de una manera borrosa, como un eco, pero no los necesito. Y eso, más que nada, es lo que se siente la libertad. Ya no estoy persiguiendo la paz de personas que se alimentan del caos. La estoy construyendo yo mismo, ladrillo a ladrillo. Tranquilo y firme. Y justo cuando pensé que las cosas finalmente se habían estabilizado, justo cuando pensé que finalmente podía seguir adelante, llegó una carta certificada a mi buzón de correo de su abogado con una frase que me heló la sangre. Estamos solicitando una mediación inmediata con respecto a la propiedad ubicada en. El sobre era grueso, de color crema con un escudo en relieve en la esquina que gritaba caro de la manera más pasivo y agresiva posible. Dentro, 2 páginas de fría jerga legal con un solo objetivo, asustarme. Pero no estaba asustado. No esta vez. Me senté en el borde de mi cama, la carta en una mano, mi teléfono en la otra, releyendo la frase que seguía zumbando en mi cerebro. Mediación inmediata. Sonaba civilizado, incluso educado, pero el trasfondo era claro. Mi familia había declarado oficialmente la guerra. Ya no estaban faroleando, estaban tratando de quitarme la casa que mi padre me dejó, la casa que rescaté de la ejecución hipotecaria, la casa que usaron para celebrar su acción de gracias tranquilos sin mí, y ahora la querían de vuelta a través de los tribunales. Podía escuchar prácticamente la voz de mi madre detrás de esa decisión, gotando de confianza autosuficiente. Solo estamos arreglando las cosas. Él no se lo merece de todos modos. Al principio estaba furioso, luego extrañamente tranquilo. Hay algo extrañamente empoderador en ver a alguien mostrar su juego después de meses de apuñalamientos por la espalda. Ahora que habían hecho el primer movimiento legal, finalmente podía dejar de adivinar sus intenciones y comenzar a planificar mi defensa y mi ataque. Llamé a Verónica de inmediato. Ella contestó al segundo timbrazo. Déjame adivinar. ¿Solicitud de mediación? ¿Realmente la presentaron? Dije, con la voz controlada. Quieren mediar la propiedad de la casa. Ella no sonó sorprendida. Supuse que harían algo así una vez que se dieran cuenta de que no ibas a ceder. ¿Pueden ganar? Pregunté. Aunque ya sabía la respuesta. No, a menos que te rindas, dijo ella. Mediación no significa que tengan un caso, solo significa que quieren arreglar las cosas fuera de los tribunales, esperando que te comprometas. No me voy a comprometer, dije. Bien, respondió ella, porque ahora nos ponemos estratégicos. Durante las siguientes semanas trabajé con Verónica para recopilar todo, cada documento, cada correo electrónico con fecha, cada nota de mi padre. Incluso una serie de viejos buzones de voz donde mencionaba la casa y lo orgulloso que estaba de que yo me hiciera cargo de las cosas. Sacamos registros telefónicos, facturas de servicios públicos, incluso capturas de pantalla de mensajes de texto donde Elena y Josh reconocían casualmente que yo pagaba los impuestos, incluida la infame captura de pantalla de buena suerte que le envié al tío Rob.
Pero las batallas legales no se tratan solo de hechos, se tratan de percepción, narrativa, timing. Y si querían hacerlo personal, estaba preparado para enfrentarlos de frente. Pasé horas redactando una declaración para el mediador. Pero no una de esas frías descripciones de abogado, la escribí yo mismo, desde el corazón. Hablé sobre crecer en esa casa, sobre los años que pasé arreglándola financiera y físicamente, sobre cómo dejé que mi madre viviera allí sin pagar alquiler por obligación y amor. Incluso cuando ella me trataba como un extraño, no me pinté como un mártir, me pinté como el hijo que apareció cuando nadie más lo hizo. Verónica revisó mi borrador y asintió. Esto va a pegar. Fuerte, dijo, especialmente si los dejamos ir primero. ¿Crees que mentirán? No tendrán que hacerlo, respondió ella. Exagerarán, manipularán, minimizarán tus contribuciones y maximizarán las suyas. Es lo que hace la gente cuando está perdiendo. Yo quería que perdieran, pero no solo quería ganar la casa. Quería quitarles la máscara, exponer la carcoma silenciosa en los cimientos de mi familia, la manipulación, el favoritismo. Los años de reescribir la historia para sentirse mejor acerca de cómo me trataron. Así que comencé a planear algo más. Algo fuera del sistema legal, una historia. Decidí terminar las memorias. El acuerdo editorial cegía sobre la mesa. Mi editora había estado contactándome cada mes, incitándome cortésmente a que le diera novedades. Había estado posponiéndolo, temeroso del costo emocional, pero ahora, con la mediación acechando. Supe que era el momento. Retitulé el manuscrito El Sol Sobrante, y vertí todo en él. Las historias que había enterrado. Las que pensé que nadie creería, como la vez que conseguí una oferta de trabajo en otro estado y mi madre lloró durante 2 días, no porque me fuera a extrañar, sino porque no le pedí consejo primero, o la vez que Joyce chocó mi coche y le dijo a todo el mundo que yo era el imprudente, o la noche que Elena pidió dinero prestado para pagar el alquiler y luego publicó historias en Instagram desde un bar en una azotea de Miami. Escribí sobre la foto de Acción de Gracias, la llamada fría de mi madre, el buzón de voz que aún estaba en mi teléfono como una cicatriz. Me negué a borrarlo, cambié nombres, disfracé detalles. Pero la verdad era inconfundible, y por primera vez en mi vida no me importó lo que pensaran. Envié el borrador a mi editora un viernes por la mañana, para el domingo por la noche. Me llamó llorando. Esto es poderoso, dijo. Es crudo, honesto y incómodo de la mejor manera. ¿Estás seguro de que estás listo para que la gente lea esto? Estoy seguro, dije. Porque ya había terminado de esconderme. Una semana antes de la mediación programada, sucedió algo extraño. Recibí un mensaje de texto de Josh. Oye, ¿estás libre para hablar? Ni disculpa. Ni contexto, solo eso. No respondí. Una hora después, una llamada de un número bloqueado. Dejé que fuera al buzón de voz. Era él. Su voz era más tranquila de lo que recordaba, más lenta. Oye, hombre, no sé lo que mamá te dijo. Pero yo no quería meter abogados. Le dije que era una mala idea. Le dije que no cederías. Ella simplemente. Ella cree que se lo debes. No sé. Yo no quería que esto se pusiera feo. Eso me hizo reír feo. Habíamos pasado feo hace 10 millas y nos dirigíamos directamente a catastrófico. Terminó el buzón de voz con un murmullo. Llámame si quieres. No lo hice. Pero escuché ese mensaje 5 veces, no porque me conmoviera, sino porque lo estaba estudiando, su tono, su elección de palabras, y confirmó algo que había sospechado durante mucho tiempo. Josh no era el cabecilla, era el arma, y mamá era quien lo sostenía. Compartí el buzón de voz con Verónica. Ella levantó una ceja. ¿Quieres usar esto?, preguntó. No en la corte, dije, pero es bueno saber qué piensa. 3 días antes de la mediación, Lena me llamó. No fue un buzón de voz, solo un mensaje de texto largo. Estás destrozando a esta familia. Si sigues adelante con esto, no esperes que volvamos a hablarte. Estás muerto para mí. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Luego escribí una palabra, ¿de acuerdo? Porque si me necesitaban para ser el villano en su historia, que así fuera. Sería el villano que protegió lo que era suyo. Sería el villano que dejó de fingir. Y ya no estaba solo. Mi editor había programado el libro para un lanzamiento a principios de verano. La columna seguía ganando tracción. Los lectores habían comenzado a enviar correos electrónicos regularmente pidiendo actualizaciones, compartiendo sus propias historias. Una mujer me dijo que dejó a una madre abusiva después de leer mi ensayo. Otro hombre dijo que le mostró mis palabras a su hermana cuando ella lo acusó de reaccionar exageradamente por haber sido excluido de la Navidad. Ya no se trataba solo de mi historia, se trataba de cada persona a la que le habían hecho sentir que eran demasiado o que no eran suficiente. No compartí estas victorias con nadie de mi familia. No les habría importado, pero guardé los correos electrónicos, los imprimí, pegué uno en mi refrigerador. Gracias por decir lo que nunca me permitieron decir. La noche antes de la mediación apenas dormí. Pero no fue por ansiedad. Ensayé, visualicé la habitación, los rostros, la conversación. Imaginé a mi madre torciendo los hechos a Lena, poniendo los ojos en blanco a Josh, fingiendo ser neutral. Y me vi a mí mismo, sosteniendo con calma, con claridad la verdad legal, la verdad emocional, la verdad que habían enterrado durante años. Y estaba listo para desenterrarla porque esto no era solo una mediación. Era el escenario para la revelación final, y tenía una última carta que jugar, una sorpresa que no verían venir. La mediación estaba programada para un jueves por la tarde en un edificio de oficinas beige en el centro, el tipo de lugar con arte abstracto en las paredes cimentas de cortesía en cuencos de cristal. Llegué 15 minutos antes, vestido con un blazer azul marino y llevando una carpeta delgada bajo el brazo. No demasiado agresivo, no demasiado informal. Justo lo suficiente para lucir sereno e inquebrantable. Verónica ya estaba allí, hojeando sus notas con la misma intensidad tranquila de siempre. Me saludó con un asentimiento y agradecí que no me preguntara cómo me encontraba. Ese tipo de pregunta se sentía inútil en ese momento. Ambos sabíamos lo que era esto.
La ronda final, la revelación. Nos acompañaron a una sala de conferencias neutral con una larga mesa de madera y sillas acolchadas. Frente a mí estaban mi madre, Lena, y un hombre con un traje elegante que parecía haber sido construido en incrementos de 15 minutos. Josh no estaba allí. No fue una sorpresa. Nunca aparecía cuando las cosas se ponían serias. Mi madre parecía ensayada. Su cabello estaba perfecto, el maquillaje sutil. Llevaba un cardigan de color tenue y un collar de perlas como si estuviera audicionando para una película de Hallmark llamada Matriarca afligida falsamente acusada. Lena no me miró a los ojos. Se desplazaba por su teléfono como si todo el asunto la aburriera. El mediador, un hombre calvo con gafas y voz de consejero estudiantil, comenzó con amabilidades. Verónica y yo permanecimos en silencio, dejándolos ir primero. Ese era nuestro plan. Siempre deja que la mentira salga antes que la verdad. Déjalos cavar el hoyo. Luego de él la pala. Su abogado comenzó con un discurso que habría sido ridículo si no hubiera estado tan meticulosamente elaborado. El hogar en cuestión ha estado en la familia durante décadas. Nuestros clientes argumentan que la transferencia de la escritura de 2017 al señor Alex Coleman ocurrió bajo coacción durante un tiempo en que el propietario original, el señor Ronald Coleman, estaba experimentando una capacidad mental disminuida. Alegan que el señor Coleman influyó indebidamente en su padre, aislándolo del resto de la familia y explotando su enfermedad para obtener el control de la propiedad. Parpadeé lentamente. No porque estuviera sorprendido, sino porque escucharlo hablar en voz alta se sintió como tocar hielo. Mi madre sorbió, realmente sorbió, como si fuera una señal. Verónica no se inmutó. Cuando el abogado terminó, se inclinó hacia adelante. Con las manos tranquilamente cruzadas, abordaremos cada punto, dijo, pero primero me gustaría dejar constancia de las siguientes pruebas. La escritura notariada, la evaluación médica del Sr. Ronald Coleman de 2016 que no muestra deterioro cognitivo, una carta firmada por su médico de cabecera que afirma su capacidad de toma de decisiones, y archivos de audio fechados a finales de 2017 en los que el señor Ronald Coleman habla de su intención de transferir la casa a su hijo mayor debido a su estabilidad financiera y trayectoria. Responsable deslizó los documentos sobre la mesa como si estuviera repartiendo fichas de póker. La expresión del otro abogado se tensó. Los ojos de mi madre se dirigieron a las páginas. Lena se congeló. Verónica no se detuvo. También tenemos múltiples extractos bancarios que muestran que el señor Alex Coleman pagó los impuestos de la propiedad, los costos de mantenimiento y las reparaciones de emergencia de la casa durante 5 años consecutivos, durante los cuales los demandantes contribuyeron con $0. Ella me miró. Asentí. Por último, añadió, tenemos correspondencia de la señorita Lena Coleman agradeciendo explícitamente al señor Coleman por cubrir los impuestos, que estamos felices de leer en voz alta. Lena se enderezó. Eso fue sacado de contexto. No, dijo Verónica simplemente. Fue sacado de su teléfono. El mediador levantó una mano, tratando de mantener el orden. Permitamos que todos hablen por turnos. Así que hablé. No grité. No me regodeé. Simplemente dije la verdad. Hablé sobre los últimos meses de mi padre, sobre el proceso legal de la transferencia, sobre la noche que encontré el techo goteando y gasté $3,000 en arreglarlo sin decírselo a nadie. Hablé sobre los años que pagué las cuentas en silencio mientras dejaba que mi madre viviera allí por culpa y obligación, solo para que me dijeran que aportaba demasiado drama a Acción de Gracias. Saqué la pieza final, una nota escrita a mano de mi padre. Alex, esta casa es tuya ahora. Gracias por ser con quien pude contar. Manténla a salvo. Mi madre cerró los ojos cuando la leí, no por dolor, sino por reconocimiento. Ella recordaba esa nota. La había visto una vez antes. Probablemente pensó que la había perdido. Se equivocó. Cuando terminé, hubo un largo silencio. El tipo de silencio que se sentía como si algo hubiera cambiado, no en volumen, sino en gravedad. El mediador se aclaró la garganta. ¿Les gustaría responder a los demandantes? Mi madre abrió la boca, pero entonces sucedió algo extraño. Lena habló primero. Yo no quería hacer esto, dijo, todavía mirando su teléfono. Todo esto es estúpido. Mi madre se volvió hacia ella bruscamente. Lena. No, Lena espetó. Me dijiste que teníamos un caso. Me dijiste que Alex manipuló a papá. Pero eso no fue lo que pasó. Simplemente no nos gustó que él tuviera algo que nosotros no. Finalmente me miró, y por primera vez en años había algo cercano a la culpa en sus ojos. Fuiste el único que apareció, dijo. Nosotros no. Y mamá, odiaste eso. Mi madre palideció. Su boca se movió por un momento, pero no salieron palabras. El mediador levantó las cejas. Entonces, ¿están retirando su reclamo? Lena asintió lentamente. Su abogado parecía aturdido. Mi madre no dijo nada. Después, Verónica y yo nos fuimos en silencio. No necesitamos decir nada. Habíamos ganado oficialmente. La casa era mía, legal y moralmente indiscutible. Pero esa no fue la victoria que más celebré. A la mañana siguiente, mi editora llamó. Tenemos luz verde para ir a lo grande, dijo. Marketing nacional, lanzamiento en librerías. Todo, quizás quieras sentarte. No me senté. Me quedé allí en mi cocina descalzo, mirando por la ventana, mientras ella me contaba los números, los pedidos anticipados, el revuelo. El hecho de que uno de los programas matutinos más grandes se había acercado para una entrevista. Ella se rió. ¿Sabes lo que es esto? ¿Verdad que? ¿Qué? Venganza, dijo ella, pero con clase. Pasé las siguientes semanas terminando el manuscrito, finalizando las apariciones en los medios y preparándome para el lanzamiento. El libro llegó a los estantes a principios de junio. En un mes, estaba en todas partes. Librerías, podcasts, listas de Kindle. Incluso mi antiguo compañero de cuarto de la universidad me envió un mensaje de texto. Amigo, eres viral en TikTok. Aparentemente, alguien había subido una lectura dramática del capítulo 4, el que escribí sobre ser excluido de Acción de Gracias, y explotó. Millones de visitas, cientos de miles de comentarios. Y uno por uno comenzaron a llegar mensajes de extraños, de conocidos.
incluso de algunos miembros de la familia extendida que una vez se habían quedado en silencio. Pero el mejor mensaje vino de Josh, un mensaje de texto. Leí el libro. Siento no haber respondido. El perdón no es un mensaje de texto. No se debe, y a veces ni siquiera es necesario. Nunca volví a hablar con mi madre. La última vez que supe de ella, se mudó con su hermana al otro lado del estado. Lena mantuvo su distancia. Creo que una parte de ella quiso decir lo que dijo en esa habitación, pero no importó porque dejé de medir mi curación por su comportamiento. En cambio, planté raíces en la verdad. Y una mañana de verano, me senté en el porche de mi casa, con una taza de café en la mano, la brisa en mi cara, y vi el amanecer asomar entre los árboles. Una casa que alguna vez estuvo llena de su ruido, finalmente estaba en silencio, pacífica, y por primera vez en mi vida. No fue porque yo me hubiera ido, fue porque ellos lo hicieron. Intentaron borrarme de la historia.